Hoy estaremos hablando sobre cómo podemos preparar a nuestros hijos para empezar el grado preescolar. Y es que si tenemos un hijo que va a empezar este grado, es posible que nos encontremos con que sentimos emociones contradictorias. Entre estas emociones probablemente encontraremos la de entusiasmo por pensar en toda la diversión que creemos que el niño tendrá y en los nuevos amigos que hará, pero a la vez puede que nos sintamos un poco tristes porque nuestro bebé se está adentrando en el mundo sin nosotros. Todo esto es normal, no somos los únicos que sentimos cosas nuevas. No somos los únicos porque nuestros niños también van a encontrarse con una gran cantidad de sentimientos nuevos al llegar a esta transición. Se sentirá orgulloso de ser un niño mayor que puede ir a la clase, pero a la vez estará preocupado por estar separado de sus padres y por empezar algo que no le es familiar. Veamos qué podemos hacer como padres para que esta gran transición sea más fácil para nuestro hijo, porque preparar a tu hijo para empezar preescolar es posible. La preparación de un niño para entrar a la escuela la vamos a subdividir en dos grandes grupos en la sesión de hoy para un poco que explicarlo de una manera más organizada. En un grupo vamos a hablar sobre los hábitos y habilidades que debe estar dominando el niño en cuanto a su conocimiento. Y en el otro grupo vamos a estar hablando de todo lo respecto a la parte psicológica de sus emociones y de sus intereses respecto a la entrada a la escuela. Para los 4 años ya el niño sabe su nombre, debe saber su nombre y los 2 apellidos, el nombre de sus padres, si tiene alguna mascota, debe reconocer su edificio, debe reconocer su círculo infantil, su lugar la región donde vive, y ya se puede ir trabajando en el lugar hacia donde va a pasar el preescolar, en la escuela donde va a pasar el preescolar, y conociendo a su maestra, introducirle el nombre de ella. En cuanto a las habilidades y hábitos que debe estar dominando un niño de 4 años, son las relacionadas con el autovalidismo, por ejemplo, que se hace solo, que se peine, que se acordone, que se abotone su ropa, que utilice la cuchara y diferentes utensilios para su alimentación, que sea capaz de alimentarse por sí solo, que realice actividades domésticas, por ejemplo, echar agua a las plantas, que sepa barrer o tener ese tipo de habilidad, que le pueda permitir luego en el centro escolar hacer actividades de este tipo. Que tenga sobre todo una independencia desde el punto de vista social, que sepa comunicarse, que sepa decir lo que necesita, saber expresar sus deseos. En fin, en este tipo de acciones debe tener todas estas habilidades. También debe tener desarrollado un autovalidismo que le permita vestirse y desvestirse. Fíjense que en este caso debe verse cuando se le compre el uniforme al niño, que es el que lleva el grado preescolar, pues se le debe poner durante el periodo anterior a que comience la escuela, sobre todo de las hembras, que es más difícil por los tirantes que llevan, y enseñarle la habilidad de quitárselo y ponérselo. En caso de los varoncitos, a veces tenemos que generalmente le ponemos chores que no tienen botones, que no tienen ojales en la postañuela. Pues entonces él empieza a enfrentarse a esta situación, y entonces el autovalidismo que tenía, la independencia que tenía hasta entonces para ir al baño solo, pues entonces ahora depende de que la maestra le desabroche o le abroche el botón. Todas estas habilidades hay que garantizarlas como familia para que ellos tengan una independencia de sus propias cosas, de sus propios elementos. A esto se le suma, por ejemplo, cuando compramos la lonchera, la carterita para la merienda, el pomito de agua o de refresco. El niño debe saber manipularlo, debe reconocer los que son propios de él. Si ustedes creen que van a haber algunos que sean iguales al que compraron, pues se le puede hacer una marca que sea reconocida por el niño, porque él va a tener una independencia a la hora de merendar,
de ir a buscar su lonchera, de reconocerla, de saber abrirla. Incluso se le dice a los padres de que tienen que preparar a los niños en qué merienda le puso dentro de la lonchera para que él sepa eh, qué va a merendar, qué va a almorzar. Esto es importante, que el niño esté enterado de todo esto. También debe tener habilidades físicas para su movilidad, para sus desplazamientos. Por ejemplo, debe tirar una pelota, poderla coger, correr con cambios de dirección y por diferentes planos, saltar con un pie en diferentes direcciones. Debe ser capaz de reconocer las habilidades de la derecha, izquierda y su reconocimiento en el plano, en su cuerpo. El niño de 4 años debe reconocer los diferentes objetos que le rodean. Debe ser capaz de caracterizarlos a través de teniendo en cuenta el color, la forma, el tamaño, la textura y la temperatura de estos. También debe ser capaz de utilizar modelos de estos objetos o gráficos de ellos y poderlos reproducir, es decir, imitar una construcción, imitar un determinado dibujo, por supuesto, en dependencia de sus habilidades y sus capacidades. Asimismo, el niño de 4 años debe establecer relaciones cualitativas y cuantitativas en la comparación de objetos de la naturaleza. Por ejemplo, debe saber dónde hay más, dónde hay menos, en qué se parecen, en qué se diferencian los objetos. Su comunicación debe ser de forma fluida y coherente. Debe ser capaz de usar sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios, que le permitan confeccionar oraciones simples, oraciones compuestas. Incluso puede estar uniendo estas oraciones de forma por justaposición, hasta elaborar oraciones más complejas que le permitan hacer una narración, y de esta manera entonces debe tener la habilidad de expresar lo que siente, de expresar sus necesidades, de dar su criterio. También debe ser capaz de disfrutar un cuento, una narración, ya sea a través de un audiovisual o a través de la narración por parte de otra persona, y despertar en él sentimientos de cariño, simpatía de determinado personaje, que le permita comprender lo narrado, comprender lo que está escuchando. Es importante que también tenga la capacidad y la habilidad para organizar un juego, para ponerse de acuerdo con los demás niños, para atribuirse un rol determinado dentro del juego, poderlo desarrollar y comprender las acciones que debe hacer del mismo. El juego de roles es muy importante en el desarrollo de diferentes habilidades de esta etapa preescolar. Además de brindarle a nuestros niños una estimulación cognitiva apropiada, es muy importante acompañarlos también desde el punto de vista emocional, psicológico y motivacional, que constituye un elemento fundamental para que la entrada a la escuela no sea percibida por el niño como un acontecimiento traumático. De manera natural y sencilla, se le deberá ir explicando poco a poco a los pequeños de 4 y 5 años qué es verdaderamente la escuela y su importancia. Los niños deben sentir el entusiasmo de aprender y el interés de conocer. El niño debe saber que a la escuela se va a aprender, que hay que estar muchas horas en clases, que el maestro dirigirá todo este proceso y velará por el desempeño exitoso de sus alumnos, y que el esfuerzo que él deberá desplegar será mayor que en la etapa anterior. Estos son los elementos más importantes. Hay que evitar a toda costa que el niño se sienta sorprendido porque la escuela no era lo que él esperaba.
Me dijeron que había muchos niños, que íbamos a jugar mucho, que todo era lindo. ¿Por qué me engañaron? Así piensan a menudo los escolares que recién comienzan el primer grado. De ahí la importancia de aclararle todos estos elementos con tiempo para que ellos vayan interiorizando realmente qué es lo que él va a hacer a la escuela, resaltar y haber inculcado desde momentos anteriores la importancia por el estudio. Un nivel adecuado de autovalidismo incide en la independencia emocional y en el desarrollo del sentido de la responsabilidad. El niño se siente grande, entiende sus nuevos deberes, siente que es capaz de hacer cosas solo. Esto repercute de manera muy favorable en su autoestima, en su seguridad y facilita que el pequeño logre de un modo sano el necesario desprendimiento de la familia para una incorporación fructífera a la vida escolar. En este caso, se ha estado posibilitando un adecuado crecimiento psicológico. Muchas veces, detrás de un aparente problema de aprendizaje, realmente encontramos a un menor con un alto grado de inmadurez emocional, que se siente y comporta como un niño más pequeño y que en definitiva no está debidamente preparado para la escolarización. Además, el padre debe encargarse de que el niño comprenda que pedir ayuda no es algo indebido o que lo hace inferior. Una parte importante del saberse valer por sí mismo es también aprender a solicitar lo que necesita. Por ejemplo, pedir permiso para ir al baño o comunicar que se siente mal. El pequeño debe entender que no hay que saberlo todo, que precisamente por eso se va a la escuela y que equivocarse es algo normal. Es bueno también que los padres sepan que al incorporarse al medio escolar, los pequeños descubren que todos los niños no son iguales y que cada uno trae de su familia aprendizajes diferentes. Ante el conocimiento de esta diversidad, los niños deben entender y asimilar que existen un grupo de normas que funcionan en la escuela para todos y otras que son válidas en la casa para cada uno. En ambos contextos hay que respetarlas y cumplirlas. Los padres deben ayudarlos a comprender y asimilarlo todo. Ahora les comento algunos aspectos a modo de resumen de todo lo que se ha trabajado en el día de hoy. Los padres deberán no centrarse en el soporte material de la escuela como forma de preparación del niño. Explicar en qué consiste la escuela, cuál es su importancia, qué obligaciones tendrá el niño. No engañar al pequeño con expresiones del tipo en la escuela vas a jugar, allí todo es lindo y divertido. Desarrollar el interés por el aprendizaje con una adecuada estimulación cognitiva, lectura o narración de cuentos infantiles, dibujos, rompecabezas, juegos didácticos diversos, programas televisivos apropiados a la edad, entre otros. No someter al niño a un exceso de estimulación cognitiva previamente a la entrada a la escuela. Propiciar el validismo. El niño debe asearse, vestirse y comer solo, fomentar la independencia emocional, no tratar al niño como un pequeño ni sobreprotegerlo, incorporar al entrenamiento el aprender a pedir ayuda, a no saber todo y a equivocarse, enseñar que las normas funcionan en la escuela para todos y en la casa para cada uno y que hay que respetarlas. Hay muchas cosas que podemos hacer en las semanas previas para prepararnos y prepararlo a él para el gran día. A continuación le daremos algunas ideas donde centramos el enfoque de la preparación en la diversión. Primeramente, podremos usar juegos de simulación para explorar la idea de preescolar. ¿En qué consiste? Vamos a hacer turnos para ser padres, hijos y maestros. Practicaremos nuevas rutinas diarias comunes como despedirse de mamá o papá, quitarse el abrigo, cantar canciones, leer cuentos, pasar un rato sentados en círculo, jugar fuera y dormir siestas. Aseguraremos a nuestro hijo que su clase de preescolar es un buen lugar, un lugar en el que se divertirá y aprenderá. Debemos responder a sus preguntas con paciencia. Esto ayudará a que el niño sienta que tiene más control sobre las cosas y reduce de esta manera su ansiedad. Podríamos también hacer un juego para practicar habilidades de autoayuda. Estas habilidades son aquellas que permiten al niño satisfacer sus propias necesidades y realizar actividades y comportamientos que terminan conduciendo a su independencia, incluyendo aquí, por ejemplo, el abrir la cremallera o botones de su abrigo, colgar su chaqueta en un gancho, ponerse la mochila, abrocharse los zapatos. Esto podemos hacerlo como si fuera un juego,
Por ejemplo, hacer una especie de carreras con él para ver quién de los dos puede atarse los zapatos más rápido. Es algo así como jugar a cuando vayamos a la escuela. Nos vamos a quitar juntos el abrigo o cerrar la cremallera de la mochila. De esta manera estaríamos ganando en el autovalidismo de nuestros niños. Algo que también podríamos hacer sería visitar el aula de preescolar de ser posible, informándonos de cuándo es que podamos visitar la nueva escuela con nuestro hijo, e incluso podríamos jugar un rato en el patio de recreo con nuestro niño antes de que empiecen las clases. Estas visitas aumentarán su comodidad y su confianza en este nuevo entorno. Los padres, además de estar preocupados, debemos ser observadores a la hora de preparar a nuestro hijo para empezar el grado preescolar. Es importante que hablemos con él, ya que puede ser que tenga algunas preguntas, que tenga preocupaciones sobre cómo va a ser empezar este grado. La estrategia clave es sencilla: escuchar estas preocupaciones hablando con el niño. Es importante hacerle saber que sus preocupaciones han sido escuchadas. No importa si son grandes o pequeñas las preocupaciones de los niños sobre preescolar, ya que estas pueden influir significativamente en su experiencia allí. Por ejemplo, te acordarás de recogerlo cuando salga, ser amable su profesor. Estas son algunas de sus inquietudes. Nosotros debemos explicarle que es normal sentirse feliz, triste, asustado, excitado o preocupado. Debemos hacerle saber que empezar algo nuevo puede dar miedo y que mucha gente se siente así. Puede ser útil, por ejemplo, compartir con él un momento en el que nosotros empezamos a sentir algo nuevo y contarle cómo nos sentimos en ese momento. Por último, queríamos hacer referencia a algunos hechos que tenemos que tener en cuenta para la noche antes de empezar la escuela. Por ejemplo, responder cualquier pregunta de último momento que tenga nuestro hijo, dejar que ayude en la preparación de su ropa para comenzar al otro día el colegio, asegurarnos de que se acueste temprano, eligiendo una hora que le proporcione al niño una buena noche de descanso antes de ese primer día. Y ya está. Siguiendo estas sencillas y lógicas pautas, estaremos preparados para enfrentarnos a esta nueva etapa de nuestra vida de una forma tranquila y sencilla, con el mínimo estrés posible.